Muy buenas a todos, vídeo 20. Espero que hayáis practicado la bandeja del vídeo 19 y la controléis perfectamente, porque aquí desde ProDLAN y yo que soy Santi Moreno os vamos a meter en el maravilloso mundo de la víbora. Así que vamos a parar de defender con el remate, que en este caso era la bandeja, ¿vale? Y nos vamos a meter un poquito más a por el rival con la víbora, ¿ok? Cambia punto de impacto, cambia empuñadura, cambia totalmente la estrategia y la táctica a la hora de jugar este golpe, con lo cual vamos a tener que sacar el boli y el papel para apuntar cuándo tirar este golpe. Vamos con ello. Bueno, pues ya estamos en la red, nos plantamos con la víbora. Cambia bastante la película, ¿por qué? Porque en la víbora sí que volvemos a la continental, ¿de acuerdo? Todos los vídeos hago hincapié de cómo tenerla, hacemos un recordatorio, abrir la mano, hueco entre el dedo pulgar y el índice, rodeo el marco y la cojo, ¿de acuerdo? Como si tuviese un martillo. Con la pala continental y la punta de la pala mirando hacia arriba es mucho más fácil poder atacar la víbora. Digamos que la víbora es un remate que, además de ser bastante más agresivo que la bandeja, tiene mucho más margen porque permite golpearla desde prácticamente donde termina la bandeja, que suele ser las 3 de la tarde, hasta casi las 12 si estamos viendo un reloj. ¿Qué ocurre con todo esto? Que al final no tengo que tener tan buen juego de pies para poder impactar a una víbora y seguir, ¿vale? Además de que normalmente la víbora, el globo suelo tenerlo enfrente, puedo echarle el peso del cuerpo y propongo una estrategia más de ataque que de defensa dentro de la red, con lo cual es importante que entendamos los conceptos. La preparación es diferente y el punto de impacto es diferente, como comentamos la última vez. Así que ahora, pasito a pasito, vamos a desmenuzar la víbora para que la entendáis perfectamente. Interrumpimos emisión. Recordatorio: continental para la víbora, este de derecha para la bandeja. Fijaros cómo cambia. Continental, este de derecha. Seguimos. Gris continental, pala mirando hacia arriba, y ahora vamos a ir paso a paso con la víbora. Muy importante, enfocamos esto. La pala se arma nariz, ceja, cabeza. Esta es la preparación de la víbora para hacerlo más rápido y más fácil, ¿vale? Porque al final tenemos que ahorrar trayectos que nos quiten tiempo. Armo levantando siempre la cabeza por encima, la pala por encima de la cabeza, y el codo por encima del hombro, porque este golpe va a ser más vertical que una bandeja. La bandeja era un poquito más horizontal y lo que ganamos es tiempo y distancia, la víbora es más vertical. ¿Qué ocurre con la víbora? Que ahora al golpearla lo vamos a hacer siempre por fuera de la bola. La empuñadura continental nos permite golpear por fuera de la bola y generar un efecto diferente al de la bandeja. Ahora la pelota no va a rotar de la manera esta, ¿vale? Sino lo que va a hacer es un efecto más lateral, que es, digamos, el que va a escupir la bola o va a meter la bola en la pared en función de donde la lancemos. Si la lanzamos desde el revés, vuelve otra vez a la lateral. Si la lanzamos hacia el jugador de drive y pega en la lateral, la bola abrirá mucho más. Con esto desplazo más al jugador y le hago jugar de una manera más incómoda los siguientes tiros, además de poder imprimirle mucha más velocidad. Con lo cual, importante, por favor, continental, preparación por encima y siempre el peso encima del golpeo. Termino a la altura del bolsillo y paso siguiente. Bueno, familia, muchísimas gracias. Espero que ya con la víbora y la bandeja que vimos anteriormente ya tengamos por lo menos las suficientes armas para poder defendernos en la red cuando nos lancen un globo. Siguiente vídeo vendrá remate liftado y con esos tres, imposible que os pasen de la red. Así que, como siempre, esperando que os haya encantado este tutorial. Si nos queréis seguir, si os queréis suscribiros, está chupado, aquí abajo os lo ponemos y como siempre 1.000.000 de gracias por comentarnos y por hacernos seguir creciendo. Un abrazo muy fuerte.